comenzar nuestra clase del día de hoy. Tenemos que seguir haciendo problemitas respecto a los diagramas de fuerza cortante y momento flector. Y ya cuando hagamos la aplicación en flexión, además vamos a aumentar el de fuerza normal. Entonces vamos a empezar a compartir nuestra pantalla para que podamos efectuar el avance de nuestra materia, ¿sí? Bien, estamos cargando nuestro tema. ¿Y dónde está? ¿Esto es? No, esto es flexión. Perdón, diagramas, aquí está. Pues ya lo tenía listo. Esto ya habíamos resuelto. Y acá está el problema que tenemos planteado para este momento. Nos pide dibujar diagramas de fuerza cortante, momento flector, para la viga de la figura. Entonces, nosotros empezamos con el análisis de la estática, el equilibrio. Estamos viendo que tenemos dos reacciones, sumatoria de momentos. Por ejemplo, vamos a decir en A igual 0. El sentido horario será positivo para el momento. Por tanto, cuando hemos dicho que cuando tenemos carga distribuida, calculamos el área. La altura es 30 y la base es 2. Y a eso debemos añadir el brazo, es decir, la distancia, medida desde el punto donde quiero el momento hasta el centroide de aplicación de la fuerza. O sea, está 2 metros más la mitad, 1 metro, serán 3 metros. Y menos la reacción R2 por su brazo. Y el brazo es 5 metros. Esto es igual a 0. De acá calculamos R2. 30 por 2 por 3. Entre 5. 36 kilonewtons. Entonces, R2 vale 36 kilonewtons. Luego, no hacemos fuerzas en X porque no hay ninguna fuerza en X. Sí tenemos fuerzas en Y. Vamos a anotar R1 menos el área, 30 por 2, más R2. Igual a 0. De donde R1 va a ser 60 menos 36. 24 kilonewtons. Una vez que tenemos las reacciones, podemos dibujar los diagramas directamente, es decir, trazamos la línea de referencia para el diagrama de fuerza cortante y trazamos la línea de referencia para el diagrama de momentos. Entonces, a partir de esto, vamos a dibujar directamente el diagrama de fuerza cortante. Es decir, iniciamos en A. Tenemos que está actuando una reacción R1. Y esa reacción R1 vale 24 kilonewtons. Y por ser fuerza puntual,
se representa mediante una línea recta. Después, no existe fuerza alguna entre A y B. Entonces, entre A y B, el valor permanece constante. Luego, tenemos una variación lineal uniforme. A esos 24 kilonewtons debemos restarle el área de carga distribuida, que va a actuar entre B y C. Entonces, debemos restarle 60 kilonewtons. Y nos vamos hasta menos 36. Va a ser igual a 0 kilonewtons por metro. O sea, A es este punto. Luego vamos hasta B. Y vamos a ver que en B tenemos un área 1, un área 2, un área 3 y un área 4. Entonces, el momento en B va a ser igual al área 1. Y el área 1 es un rectángulo de altura 24 y base 2 metros. Eso más podemos anotar aquí, que entre A y B hay 2 metros. Vamos a calcular la distancia esta. Les explico posteriormente cómo. Luego necesitamos esta otra distancia. Y finalmente, 1 metro. Acá. Bien. Primero calculamos este momento, 24 por 2, 48 kilonewtons por metro. Ahora, ¿cómo calculo esta pequeña distancia? Se calcula de esta manera. Se toma el valor de fuerza con el que llego a la variación, o sea, los 24 kilonewtons, y divido entre el valor de la carga distribuida, que es 30. Eso me dará un valor de 24 entre 30, 0,8. Entonces esta base va a ser 0,8 metros. Lo mismo aquí, el valor con el que llego, 36 entre 30. ¿Cuánto me da eso? 1,2 metros. ¿Sí? De esa manera entonces es que calculo esas bases. Entonces, el momento en C va a ser igual al área 1 más el área 2. Esto nos va a dar área 1, ya conocemos, es 48. Más el área 2. Es un triángulo de altura 24, base 0,8 y dividido entre 2. ¿Cuánto nos da? 57,6 kilonewtons por metro. Vamos al... No, perdón. Este no es C, ¿no? Tendría que ser el punto E. Ahora recién vamos a ir a C, que es el área 1 más el área 2 menos el área 3. Área 1 más área 2 vale 57,6. Menos el área 3, que es 36, por 1, 2, entre 2. Sale 36 kilonewtons por metro. Y finalmente el momento en D, que es área 1 más área 2 menos área 3 menos área 4. Hasta el área 3 tenemos 36 menos 36 por 1 igual 0. Es lógico, ¿no? Si hay equilibrio al inicio y al fin de la viga, vamos a tener equilibrio, sea 0. Ahora dibujamos el diagrama. Para dibujar el diagrama, vamos a tener que de 0 debo llegar hasta 48 en una variación lineal uniforme.
Luego, la carga distribuida genera una parábola. Entonces, con una curva, llegamos hasta 57,6. Que como podemos apreciar, este 57,6 va a ser nuestro momento máximo. ¿Sí? Eso habíamos definido también, que donde la fuerza cortante se hace cero, el momento es máximo. Eso estamos aplicando, ¿sí? Luego de 48, vamos a bajar hasta 36, también en forma de parábola. Para que finalmente, de 36, mediante una línea recta, alcance cero. Entonces, nuestro diagrama de momentos para el caso que hemos presentado toma esa forma, ¿sí? Ese es nuestro primer ejemplo. Veamos otro ejemplo. Bueno, disculpa, voy a variar el tamaño porque necesito espacio. Bien, acá tenemos también una viga con dos tipos de carga. Pero acá no vamos a utilizar el método de área, sino vamos a explicarles cómo es la ecuación de singularidad para poder dibujar el diagrama de momentos. Por tanto, primero siempre calculamos reacciones. Sumatoria de momentos en 1 igual 0, el sentido horario positivo. Entonces vamos a anotar 30 por 2 por 1, que es la primera carga distribuida, más la segunda, 15 por 4 por... No vamos a poder escribir ahí porque está la marca. Más 15 por 4 por la distancia. Sería 2 más la mitad de 4, 2, 2 más 2, 4. 15 por 4 por 4. Menos R2 por 6 igual 0. Entonces de acá puedo calcular R2. Voy a calcular 30 por 2, 60. Más 15 por 4 por 4. La suma total es 300. Dividimos entre 6. Tenemos que 50 kilonewtons la reacción. Luego tenemos sumatoria de fuerzas en Y. Y vamos a anotar R1 menos 30 por 2 menos 15 por 4 más R2 igual 0. De donde R1 va a ser 50. $120 menos 70 es 5, o menos 50 es 70.
es el diagrama de fuerzas cortantes. Vamos a decir que esto es A, esto es B, C y D. Entonces tenemos A, B, C y D para dibujar el diagrama de momentos. Pero como hemos dicho, para los momentos vamos a aplicar la ecuación de singularidad. Vamos a escribir lo siguiente. Para calcular los momentos, se aplicará la ecuación de singularidad. Esta ecuación también se conoce como ecuación universal de momentos o ecuación universal de momentos. Entonces, para esto, primero se debe seccionar el último tramo de la viga. O sea, cuando hemos seccionado en el último tramo de la viga, necesariamente las fuerzas deben alcanzar esta sección. Entonces, I se debe dibujar el diagrama de cuerpo libre. Bien, vamos a dibujar eso donde tengo espacio. O sea, dibujamos la viga. Consideramos desde el punto que hemos llamado punto A. ¿Qué tenemos en el punto A? Primero, seccionamos, ¿no?, el último tramo de la viga y siempre hay que indicar desde dónde está midiendo la sección X. O sea, X igual a 0 es mi punto A. Entonces, en A yo tengo la reacción R1. ¿Sí? Y tengo la carga distribuida de 30 kilonewtons por metro. O sea, voy a considerar esa carga distribuida, que está en 2 metros. Entonces, como les dije hace un momento, yo siempre debo forzar que la carga distribuida debe llegar a la sección. Como esta que está con celeste no llega donde he seccionado, yo voy a aumentar esa carga distribuida. Y obligatoriamente voy a llegar. Pero como no puedo eliminar el equilibrio, todo lo que ha aumentado en la parte superior, debo restar en la parte inferior. O sea, debo compensar. Y esta va a valer 30 kilonewtons sobre metro. Cuando una carga distribuida se dibuja encima de la viga, su acción es hacia abajo. Cuando se dibuja en la parte inferior de la viga, su acción será hacia arriba. ¿Sí?
Entonces, tengo esa situación. Anotemos eso ahora en lo que estamos haciendo. Segundo, dice, en el diagrama de cuerpo libre, obligatoriamente las cargas distribuidas y luego compensar para no perder el equilibrio. Bien, entonces, ahora dibujemos la segunda carga. Empieza a 2 metros, pero esta sí llega a la sección y vale 15 kilonewton sobre metro. Entonces, en las distancias, aquí tengo 2 metros y acá estará la medida de nuestra distancia X. ¿Qué tenemos como reacción interna? Lógicamente tenemos una fuerza cortante y un momento flector. Lo que yo voy a hacer es obtener la ecuación universal del momento flector. ¿Sí? Perfecto. Hasta ahí estamos. Vamos al tercer criterio. Tercero. Para anotar la ecuación de momentos, se considera desde la sección. O sea, cuando diga sumatoria de momentos igual a 0, el momento voy a hacer desde donde he seccionado, desde el punto rojo. Y se dice que fuerza que va hacia arriba genera momento positivo. Momento. Y fuerza que está hacia abajo momento negativo. ¿Sí? O sea, una vez que tenemos el diagrama, generamos la ecuación. A eso nos referimos con esto. Entonces, generemos la ecuación. Nos trasladamos el dibujo del diagrama de cuerpo libre a la siguiente hoja, donde voy a volver a dibujar mi viga. Y vamos a anotar las fuerzas.
R1 vale 70 kilonewton. Entonces, ahora anotamos las longitudes. Aquí tenemos 2 metros y desde aquí medimos la distancia X, ¿no? X igual 0 va a estar en A. Luego tengo B y voy a dejar C para el final, porque es seccionado antes de C, si nos fijamos. Acá está nuestra fuerza de corte y el momento de reacción interna. Bien, entonces, generamos la ecuación universal de momentos, o conocida como ecuación de singularidad. Calculamos el momento y nos vamos al punto rojo, M, igual. Entonces, sabemos que el momento es fuerza por brazo. R1 está hacia arriba, momento positivo, 70, y el brazo es X. Menos el área, 30. ¿Cuánto es el brazo? Ahora ocupa toda la longitud, entonces por X. Esto es la fuerza. Y a esto multiplicamos por el brazo, que es la distancia de donde calculo el momento al centroide, o sea, en nuestro caso la base sobre 2. Ahora vamos con el que estamos compensando, más, que está hacia arriba, 30. ¿Y cuánto será la base de esto? Es la distancia desde este punto que estoy remarcando con el negrito hasta el final. ¿Sí? Entonces, fíjense, a todo el X le voy a restar 2 metros. O sea, esa distancia que he puesto entre los dos puntos negros va a ser X menos 2. A todo el X le voy a restar 2 metros. Pero el brazo será este X menos 2 entre 2. Ahora voy a la que está con verde, menos 15 por todo el X menos, también son 2 metros, menos 2. Y el brazo será X menos 2 entre 2. Esa es la ecuación universal de momentos. Agrupamos términos. O sea, el momento será 70 por X menos 30 sobre 2 por X al cuadrado más 30 sobre 2 por X menos 2 al cuadrado y menos 15 sobre 2 por X menos 2 al cuadrado. Bien, tenemos la ecuación. Ahora, anotamos aquí y decimos, para calcular el momento, se debe dar valor a X. ¿Sí? Ahora, si la suma algebraica dentro del paréntesis angular nos da un resultado de 0 o un valor negativo, es 0 o negativo, entonces ese término
se anula de la expresión o no se considera. Mejor anotemos de la ecuación. Se explico mejor. Si cuando voy dando valores para x, dentro del paréntesis angular, por ejemplo, si doy valor de 0, voy a tener 0 menos 2, y el resultado de eso va a ser menos 2. Entonces ese término ya no se considera para el cálculo. Ese término se elimina de la ecuación. Lo mismo pasa si me da un valor de 0, porque ya que 0 por cualquier número es 0. 0 o negativo dentro del paréntesis angular. Nos olvidamos del exponente. A veces un negativo elevado al cuadrado nos da positivo, pero no. Si nos da la suma negativa, ya no considero el término. ¿Sí? Ahora entonces damos valores para x. Vamos a dar si x es igual a 0, entonces el otro punto clave va a ser si x es igual a 2 metros. Y el último punto clave, si x es igual a 6 metros. Así que estoy tomando cada que varía la carga. Entonces, decimos, el momento en A va a ser igual. Veo la última ecuación, 0 por 70, 0. 0 por 30 sobre 2, 0. Es negativo y negativo. Entonces el momento en A es 0 kilonewtons por metro. Vamos al momento en B. El momento en B me da x igual a 2 metros, 70 por 2, menos 30 dividido entre 2 por 2 al cuadrado. 2 menos 2 es 0, no considero y tampoco considero. Entonces hasta acá. ¿Sí? 2 por 2, 4, entre 2, 2, 60. 140 menos 60, 80 kilonewtons por metro. Finalmente, cuando es 6 metros, el momento en C, 70 por 6 menos 30 sobre 2 por 6 al cuadrado y menos 30 sobre 2, más 30 sobre 2, 6 menos 2 es 4 al cuadrado, menos 15 sobre 2, 6 menos 2, 4 al cuadrado. Igual. Calculamos esto. Ya hemos visto, en el último punto debe darnos el factor de equilibrio. Entonces, en este último punto, tal como puedo apreciar, el valor del momento es 0. Listo. Con eso dibujamos el diagrama de momentos. O sea, ¿cuánto nos va a dar el diagrama de momentos? Todo va a ser parabólico, ya que se carga distribuida en todo el momento. Voy a partir de 0 a 80. En C hacemos una cúpula y subimos. No es sí en C. Vamos a calcular, no tenemos calculado ese momento máximo. ¿Sí? O sea, en C va a ser, ¿cuánto vale esta distancia? Entonces, ¿con qué valor estoy llegando? Con 10. Dividimos entre la carga distribuida, que es 15. Entonces, 10 dividido entre 15. 0,67. Sí, es la distancia. Entonces, a 2,667 estará nuestro momento máximo. Y calculamos, ¿sí?
Creo que no era C, esto era D. Este es el momento en D, estoy arreglando. Entonces, si X es igual a 2,667 metros, entonces tendremos el momento máximo, que es el momento en C. Calculamos. 70 por 2,667 menos 30 medios por 2,667 al cuadrado más 30 medios por 2,667 menos 2, 0,667 al cuadrado menos 15 sobre 2, 0,667 al cuadrado, y este nos da un valor de 83,33 kilonewtons por metro. ¿Sí? Ese es nuestro momento máximo. Volvemos a la figura. Entonces, es 83,33 kilonewtons por metro. ¿Sí? Y en forma de parábola luego nos vamos hasta cero. Que es lo que ya habíamos calculado y habíamos llamado ese punto el punto D. Entonces hacemos notar nuevamente que lo que hemos dicho en teoría se cumple, ¿no? Que el momento es máximo cuando el cortante es cero. ¿Sí? Esa es la forma de aplicar la ecuación universal de momentos, entonces, que hemos dejado acá como una especie de recetario. ¿Sí? Veamos otro problemita. Dice, para la viga de la figura, dibujar los diagramas de fuerza cortante y momento flector. Bien. Cuando tenemos un triángulo, sí o sí, en forma obligatoria, vamos a usar la ecuación universal de momentos. En cambio, cuando no hay triángulo, podemos hacer áreas. Entonces decimos aquí, sumatoria de momentos en A igual 0. El sentido horario positivo. Entonces, 3 por 4 más el área del triángulo 9 por 3 entre 2 por su brazo. Hemos dicho que es la distancia desde el punto donde calculo el momento, o sea, desde A hasta el centroide del triángulo. O sea, va a ser 4 más 2/3 de 3 metros. Y finalmente, menos, vamos a decir que va a ser el punto C, C en Y por 7 igual a 0. Damos nombre a esto. A, la reacción AY, B, C. Entonces aquí vamos a tener una reacción CY. Habiendo visto esto, decimos que la reacción CY va a ser igual. Calculamos. Como es negativo, se va al otro miembro, se vuelve positivo. Calculamos acá, 3 se simplifica con 3, tengo 6 por 3, 18. Eso entre 2 más 3 por 4, dividido entre 7. 13, 29 kilonewtons. Otra ecuación, sumatoria de fuerzas en Y igual 0. Entonces, AY menos 3, menos 9 por 3 entre 2,
más CY igual 0. AY va a ser 27 entre 2, 13, 5, más 3, 16, 5, menos 13, 29, nos da 3,21. Bien. Entonces, con las reacciones, yo puedo dibujar mi diagrama primero de fuerza cortante. Comenzamos con AY. La reacción AY vale 3,21 metros. No hay fuerza entre A y B. Viene constante. Luego bajamos 3 metros. Aquí nos va a quedar 0,21. ¿Sí? Y luego calculamos el área de la carga distribuida. 0,21 menos 9 por 3 entre 2. Me da menos 13,29. O sea que es una parábola de este tipo. Hasta menos 13,29. Y con los 13,29 de CY equilibramos. Entonces, tenemos eso. ¿Sí? Perfecto. Ahora vamos a aplicar la ecuación universal de momentos. Pero para ello, vamos nosotros a considerar el siguiente diagrama de cuerpo libre. Como hemos visto, seccionamos en el último tramo de la viga y medimos a qué distancia hemos seccionado y a eso llamamos X. ¿Sí? Dibujamos eso. O sea, nuestra viga que va a considerar la reacción R1 o AY y luego de 4 metros de distancia aparece la carga uniformemente distribuida que llega hasta la sección porque llega hasta el final de la viga. Solamente que esto va a ser A, B, no tenemos C, pero esta altura tampoco conocemos, ya que como es una variación, decimos que esa altura va a ser una altura Y. Entonces, X medimos desde el inicio de la viga hasta donde hemos seccionado. Y en la sección aparecerá nuestro momento. Ese es el diagrama de cuerpo libre. Además, ahora tengo que determinar cómo varía esta altura X, o Y, perdón. Para ello, tomo el triángulo original, que tiene 3 metros de base y 9 kilonewtons sobre metro de altura. Estoy seccionando en esta parte. Y ahora estoy diciendo que eso vale Y. ¿Y cuánto vale la base? Para la base va a ser todo el X menos 4 metros. ¿No es cierto? A ver, veamos. Todo el X menos la distancia entre A y B. Y eso es 4 metros. Eso no. Entonces decimos, por
semejanza de triángulos. Hemos dicho que la semejanza de triángulos nos permite considerar la tangente del ángulo agudo, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Será y x menos 4 igual a 9 sobre 3. Despejo y, voy a tener 9 sobre 3 es 3 por todo el x menos 4. Esto vale la altura y. Bien, listo. Estamos en condiciones de generar la ecuación universal de momentos. O sea, decimos, el momento va a ser igual. El momento calculamos entonces desde el punto rojo donde está M en nuestro gráfico. Entonces vamos a tener AY por X. Hacia arriba es positivo, 321 por X. Avanzamos. Tenemos una fuerza puntual. Se me olvidó dibujar. Me estoy olvidando de esta fuerza. De 3 kilonewtons. Pero ese es puntual. Está hacia abajo. Menos 3 por todo el X menos 4 metros. Y el triángulo. La altura es Y. La base es X menos 4. Sí, la base es X menos 4 sobre 2. Ese es el área. Por X menos 4 sobre 3, que vendría a ser el brazo para el momento. ¿Sí? Esa es la ecuación. Agrupamos términos. O sea que el momento es 321 por X menos 3 por X menos 4 menos. En vez de Y coloco 3X menos 4. Pero ese 3 se va a simplificar con el 3 del denominador. Y me va a quedar en el numerador X menos 4 al cubo sobre 2. Esta es mi ecuación universal de momentos para este caso. Entonces, aquí doy valores para X. Si X es 0 metros, entonces, si X es igual a 4 metros, si X es igual a 7 metros. Sí, estamos yendo en los puntos críticos. O sea, el momento en A, ya que X y los otros son negativos, X0, el momento en A es 0. Porque siempre al inicio y al final de la viga tenemos equilibrio, el momento tenderá a ser 0. Cuando es 4 metros, tengo el momento en B. Y reemplazo 3, 21 por 4. 4 menos 4 es 0, 4 menos 4 es 0. Elimino esos términos de la expresión y me da 321 por 4, un valor de 12,84 kilonewtons por metro. Luego, tendremos el momento en C. Cuando es 7 metros. 3, 21 por 7, menos 3 por 3, menos 3 al cubo sobre 2. Calculamos. Menos 0,03. Es un valor muy pequeñito, entonces aproximadamente 0. ¿Por qué no sale exactamente 0 en estos casos? Porque tenemos que decimales, es decir, hemos redondeado algunos valores, por ejemplo, a Y. Por ello es que no nos está dando exactamente 0. ¿Sí? Bien, dibujemos el diagrama.
entre A y B es una variación lineal uniforme, desde 0 hasta 12,84. Luego va a subir ligeramente un poquito. Y con parábola vamos a llegar a 0. Aquí, digamos, es el momento máximo que no hemos calculado. Para calcular esto deberíamos generar la ecuación de fuerza cortante, igualar a 0 y ver exactamente en qué distancia X nos da ese punto. ¿Sí? Eso no hemos hecho. Pero básicamente ese es el diagrama para este caso. Bien, esa es la forma de trabajar para esta situación. Veamos otro problema. Perdón. Dime. ¿Cómo calculo? O sea, esa parte del X no se puede saber, o sea, bajo esa parábola. No, es más complicado. Tenemos que generar la ecuación de cortante, o sea, debajo de la figura vamos a generar el cortante, va a ser igual a ¿qué? A la altura AY. ¿Sí? Menos 3 y menos esta carga distribuida. Y por X menos 4 sobre 2, solamente. Entonces, en esta ecuación que he hecho bajo la figura, igualamos esto a 0 y despejamos el X. O sea, vamos a tener 0 igual 321 menos 3. O podemos llevar al otro lado, ¿no? Esto, en vez de y, sé que tengo 3x menos 4, entonces voy a tener 3x menos 4 al cuadrado sobre 2. De acá, debo despejar x, que es mi única incógnita, ¿sí? Y de esa manera voy a obtener a qué distancia x, desde el inicio de la viga, se está haciendo el cortante 0, ¿sí? Eso es lo que hay que hacer, ¿está bien? Voy a borrar esa parte para que no se confunda. Bien, entonces sí está. Que no va a variar mucho, ya que es una cosa bien chiquitita esa parábola. Para 0,21 nos va a dar una distancia muy pequeñita. ¿Sí? Por eso es que no lo estoy dibujando. Veamos otro problema. Aquí está. Calculamos reacciones. Sumatoria. A, B, C. El apoyo está en B. O se hace el momento en B o se hace el momento en D. ¿Sí? Entonces hagamos en B. Sumatoria de momentos en B es igual a 0. El sentido horario positivo. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy dividiendo mi viga en dos partes. Esta que estoy achurando con anaranjado va a generar momento negativo. El otro extremo generará momento positivo. ¿Sí? Entonces, empezamos con menos 20. Menos 20 por 2. Ahora el área de lo que va a ser negativo. La altura es 20. Por 2. Por 2. O no, no es por 2, por 1. Es el brazo. Hasta aquí. Ahora vamos al lado positivo. Más 40 por 2. Y más 20 por 4 por la mitad de 4, 2. Y finalmente menos R2 por 4. Igualamos a 0. Entonces, R2 va a ser
menos 40 son menos 80. 40 por 2 ya es 80, 0, todo eso. 80, 160 entre 4, 40. 40 kilonewtons. Hacemos sumatoria de fuerzas en X. Igual 0. Entonces. Sería sumatoria de fuerzas en Y. Dime. Solo le decía que fuerzas sumatoria en Y. Sí, sí, gracias. Entonces tenemos menos 20 por todo el brazo, que son 6, más R1, menos 40, más R2, igual 0. De acá despejamos R1. 6 por 2, 12, 120, 140, 180. 180 menos 40 son 140. Perfecto. Tenemos las dos reacciones. Con las reacciones puedo yo dibujar el diagrama de fuerza cortante. Dibujemos. Tenemos una fuerza de menos 20 hacia abajo. Menos 20. Luego tengo una porción de carga distribuida. No debemos olvidarnos que las cargas distribuidas las vamos a dividir a medida que haya una fuerza puntual, ¿sí? Entonces, menos 20 por 2, como está hacia abajo, menos 40. Entonces, debemos bajar hasta menos 60, ¿no? Menos 20 menos 40 me da menos 60. Aquí está actuando la reacción R1. Y R1 vale 140. Entonces, menos 60 más 140 nos da más 80. Una línea recta que se presenta a la carga distribuida hasta el valor de 80. Otra vez estamos 20 por 2, menos 40. Llegamos a 40. Y aquí tenemos una carga puntual de 40 que está hacia abajo. Si esto era 40, vamos a llegar a 0. A 0. Y tenemos otra vez la carga distribuida de menos 20 por 2. A menos 40. Y con los 40 positivos de R2, equilibramos. Entonces, dividimos entre áreas. O sea, vamos a tener el área 1, área 2, área 3, área 4 y área 5. Bien. Para poder dibujar el diagrama de momentos. Este es el de fuerza cortante y este será el de momentos. Entonces, utilizamos método de áreas. Estamos viendo que el momento, vamos a decir que esto es A, esto es B, C y D. Que el momento en A es 0. El momento en B menos el área 1 menos el área 2. O sea, la altura es 20, la base 2, menos 20 por 2, menos este triángulo. Como ya he usado 20, acá me va a quedar solo 40. Entonces voy a decir 40 por 2 entre 2. Esto me da
Aquí tengo 40, 40 menos 80 kilonewtons por metro. El momento en sí, menos el área 1, menos el área 2, más el área 3, más el área 4. Hasta el área 2 tengo menos 80. Ahora más el área 3. El área 3 estoy usando 40 abajo, me queda 40. 40 por 2, entre 2. Y más 40 por 2. A ver, tengo menos 80 con más 80 es 0. 40 por 2 entre 2 es 40. Me va a quedar 40 kilonewtons por metro. Vamos al momento en D, que es igual al área 1 menos el área 2 más el área 3 más el área 4 menos el área 5. Hasta el área 4 tengo 40. Y el área 5 es menos 40 por 2. Como es triángulo, entre 2. Esto es 0 kilonewtons por metro. Entonces dibujamos. Como está afectado por carga distribuida, todo va a ser parábolas. Hasta menos 80. Luego subimos hasta más 40. Y cerramos. Y este será nuestro diagrama de momentos. Siendo, como vemos, el momento máximo 80. ¿Sí? Eso es los diagramas, entonces, por los dos métodos. Perdón, un momentito. Hola. Estoy en clases. Ya, me conecto ahorita entonces. Ya, listo. Ya, perfecto, listo. Chao. Ya, bien muchachos. Tengo que conectarme, dice el consejo facultativo. Entonces, hoy vamos a quedar aquí. Mañana vamos a hacer unos 2 problemas más y luego vamos a avanzar la teoría de flexión, ¿sí? Entonces, quedamos aquí. Gracias por su atención. Nos vemos el día de mañana. Gracias, Inge. Hasta luego. Chao. Mañana, Inge, gracias. Mañana. Hasta mañana, Inge. Chao. Hasta mañana, muchachos.